Tengan muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, sea el horario del día que hayan elegido para escuchar esta presentación. Mi nombre es Santiago Roland, soy este que está aquí, soy médico especialista en ginecología y obstetricia del Servicio de Obstetricia del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela y además soy el instructor de residentes de tocoginecología de esta institución. Es importante que hablemos de las pacientes embarazadas durante esta contingencia de COVID-19, porque muchas veces se las considera una población vulnerable, una población de riesgo. En el hospital, un gran número de consultas se lo lleva a la guardia de partos, es por eso que estas pacientes merecen una especial atención. Una de las características del COVID-19 es que los que se conoce está en permanente revisión, con lo cual la información suele ser muy dinámica y cambiante. Lo que les puedo contar hoy, mañana puede haber cambiado, sobre todo lo concerniente a protocolos, definiciones. Las definiciones cambian permanentemente, prácticamente semana a semana, e inclusive algunas formas de tratamiento. Sin embargo, quiero darles la tranquilidad que lo que voy a mencionar el día de hoy, 13 de abril, está basado en la mejor evidencia científica disponible. Podríamos empezar preguntándonos sobre la susceptibilidad de las embarazadas, ya que dijimos que puede ser considerado un grupo vulnerable. Lo cierto es que las recomendaciones a estas mujeres no difieren de la población adulta en general, siendo imprescindible todavía sostener las medidas de aislamiento y bioseguridad en todas las etapas de la atención. Los estudios concuerdan que no son más susceptibles en contagiarse y tampoco presentan un número mayor de complicaciones. La mortalidad también es similar a la de la población general. El 80% son casos leves y el 15% aproximadamente moderados. Como ya se ha dicho varias veces, los síntomas más comunes incluyen a la fiebre y algún síntoma respiratorio como la tos, la dificultad para respirar o el dolor de garganta. A veces también se pueden acompañar de cefalea y artromialgias. Otra pregunta podría ser ¿qué tan en riesgo está el embrión o el feto? Y la respuesta a esto está dada en el modo y el grado de transmisión. En China, los trabajos presentados no demostraron transmisión vertical a través de la placenta. Tampoco se pudo aislar el virus en fluidos como la leche materna, los fluidos genitales y el líquido amniótico. El cuadro clínico se ha manifestado en general en el tercer trimestre del embarazo y no hay mucho en relación al impacto en otros trimestres, primero o segundo. Al no haber una evidencia de infección fetal intraútero, es poco probable que haya algún tipo de efecto congénito. Este virus tiene un comportamiento muy similar en relación a los otros coronavirus como el SARS-1 y el MERS, en relación al impacto que pueden generar sobre el producto de la gestación. Pero sí se presentaron varios casos de prematurez. En China, por ejemplo, en 5 de 9 pacientes estudiadas, hubo una prematuridad bastante importante. Pero lo que no se pudo relacionar es que esta prematuridad haya sido producto del COVID en sí, sino que tuvo más que ver con otras causas obstétricas. Un punto interesante, también a destacar, hablando de prematurez, es la utilización de corticoides para la mobración pulmonar. La evidencia actual, según dice el Royal College, sugiere que no produce efectos perjudiciales discutibles. Sin embargo, es una decisión que puede ser discutible en equipo interdisciplinario que incluya al infectólogo, al especialista en obstetricia y también al neonatólogo. También se ha dicho que en pacientes críticamente enfermas debería serse cauto respecto al uso de corticoides. Y sin duda, para aquellas pacientes ya positivas, ya confirmadas, están desaconsejados el uso de tocolítico con el fin de postergar el nacimiento y colocar la dosis de betametasona o dexametasona. Por pronto, la atención de la paciente embarazada continúa y nosotros tenemos que seguir trabajando. Las pacientes asintomáticas en general deben seguir haciendo los controles de rutina habitual. Y sobre todo aquellas pacientes que consulten en las unidades de alto riesgo, porque también podemos ver que se agudicen o se complejicen aquellas patologías propios del embarazo por una falta de observancia.
Se ha dispuesto de un triage especial para las embarazadas que ingresan al hospital por la entrada principal en la calle Progreso. Estas pacientes deben anunciarse en el puesto de seguridad y luego serán evaluadas en el consultorio apropiada. Descartada la sospecha, será derivada para la guardia obstetricia o a la Guardia General de Adultos para continuar con el algoritmo de COVID. Hacia la derecha de la pantalla vemos el algoritmo muy claro que presenta el protocolo de la atención, o las recomendaciones para el equipo de atención perinatal. Es muy similar a lo que estamos hablando de 100. Y hace nuevamente importancia en que la paciente que presenta síntomas llame al 148, esto es en provincia de Buenos Aires, porque si hay disponibilidad van a mandar una ambulancia y la paciente será evaluada en domicilio. Para aquellas pacientes que no pueden llamar o se presentan directamente al hospital, lo que es importante es que tengamos en cuenta cómo debemos protegernos. Y aquí también, siguiendo las recomendaciones para el personal de salud, esto nos dice que mientras se encuentran en la sala de espera, se debe evitar el contacto estrecho y mantener la higiene de manos con alcohol en gel. Es decir, que debería haber un dispenser en estos sitios para que los pacientes y eventualmente el familiar acompañante pueda acceder a una higiene correcta. Durante la consulta, para el personal es clave lavarse las manos, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. También recomiendan, pero esto es bastante controvertido, el uso de guantes durante toda la atención. Además, entre paciente y paciente es importante que se haga la desinfección de equipos y elementos de examinación. Ahora bien, si los casos son sospechosos o más tarde confirmados, debemos agregar al equipo de protección personal un gorro o una cofia, antiparras, camisolín, guantes y barbijo quirúrgico. Por ahora oficialmente solo es prudente agregar el barbijo N95 si se va a llevar a cabo un procedimiento que pueda generar liberación de gotas como una intubación orotraqueal, por ejemplo. Las pacientes deberán utilizar barbijo quirúrgico todo el tiempo. La indicación con ellas es la internación, inicialmente con motivos de aislamiento. La habitación idealmente debe cumplir con las condiciones de aislamiento y bioseguridad recomendadas por Nación. En teoría, estas habitaciones deberían ser con presión negativa. Este tipo de habitaciones tienen un sistema de ventilación especial que se utiliza justamente para aquellas pacientes que requieren un aislamiento porque son muy sensibles a los microorganismos o, en el caso contrario, que sean ellas las verdaderas portadoras de estas enfermedades con riesgo significativo de propagación al resto. Solo quedan exceptuadas de estar internadas en estas habitaciones especiales de aislamiento las pacientes que se encuentren críticas que deberían ser trasladadas a una unidad de cuidados intensivos. Pero como dijimos antes, la información es bastante cambiante y yo creo que no falta mucho para que verdaderamente todos tengamos que usar barbijo en relación a la protección personal. Al ingreso de estas pacientes hay que realizar una historia clínica detallada, resaltando los factores de riesgo y un examen físico también exhaustivo que incluya la ocultación torácica y, por supuesto, el examen obstétrico. Además de los signos vitales habituales, cobran una importancia destacada la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Como ya se ha dicho, la interdisciplina es fundamental y el equipo debe incluir al menos un médico clínico y un obstetra, un neonatólogo, así como un infectólogo, un especialista en terapia intensiva e inclusive un anestesiólogo. Entre los estudios complementarios que deben solicitarse se encuentran una radiografía de tórax que debería realizarse con protección abdominal para disminuir la exposición del feto y estudios que monitoricen a este último como una ecografía obstétrica. La ecografía la solicitamos para evaluar el crecimiento fetal, el volumen del líquido amniótico y en caso de ser necesario podemos pedir un Doppler para confirmar bienestar fetal. Dos palabras con respecto a la ecografía. Preferiblemente también debe hacerse en una habitación de aislamiento y hacer controles cada 2 a 4 semanas. Si las pacientes son casos confirmados, es mejor hacerlas al final del día y realizar una limpieza profunda del equipo una vez terminada la jornada. Si la infección es en el primer o en el segundo trimestre temprano, la ecografía que tenemos que realizar es el scan fetal entre las 18 y 24 semanas, que es el estudio que nos va a dar con mayor detalle los rasgos de la anatomía fetal.
Por otro lado, un laboratorio completo siempre es necesario. Y otros estudios, como el cultivo de streptococo, por ejemplo, estos sí pueden postergarse por 14 días. E inclusive, mejor en pacientes que son positiva, debe realizarse después de haberse confirmado la negatividad de las PCRs. Si no se llega con el tiempo, porque la paciente, por ejemplo, entra en trabajo de parto, se sugiere realizar como alternativa la profilaxis antibiótica a todas las mujeres con factores de riesgos prenatales. En este algoritmo, que también figura en las recomendaciones para el equipo de salud perinatal, bueno, dice más o menos lo mismo que tuvimos remarcando hasta recién. Fíjense que la columna de la derecha, en relación a la vigilancia fetal, marca en el tercer punto considerar la maduración pulmonar según la edad gestacional. Durante la internación, el seguimiento debe ser diario, de acuerdo a las recomendaciones de pacientes no embarazadas. Se recomienda diferir la finalización del embarazo hasta resolver el cuadro infeccioso o bien finalizar por otros motivos obstétricos. Si esto no se produce, se puede otorgar el alta hospitalaria cuando se cumplan los requisitos definidos en las recomendaciones nacionales, es decir, al tercer día febril, con dos resultados de PCR negativos separados por 24 horas. La vía de nacimiento será teniendo en cuenta la condición clínica de la paciente y la obstétrica. Idealmente se recomienda el parto vaginal a menos que la paciente presente un síndrome de dificultad respiratorio, shock séptico o falla orgánica aguda. La evidencia actual no indica la necesidad de cesárea. Sin embargo, se necesita más información para definir la posibilidad de transmisión vertical en el momento del parto. Las indicaciones de cesárea tienen su fundamento en la necesidad de mejorar la mecánica respiratoria, aunque también pueden tener motivo en otras condiciones obstétricas como el desprendimiento de placenta, por ejemplo, o el estado fetal no tranquilizador. En relación a anestesia, la elección de la misma va a depender, por supuesto, del anestesiólogo y va a depender de la condición clínica. Se puede hacer tanto una anestesia general como una anestesia regional, dígase la anestesia raquídea o peridural, que sin lugar a dudas es la que está más recomendada, ya que la anestesia general en obstetricia por lo pronto sigue siendo la única indicación de utilizar el equipo de protección personal completo, utilizando el barbijo N95, la máscara facial, las antiparras, el camisolín, los guantes, la cofia y las botas también. Las inducciones al parto pueden considerarse cuando las condiciones obstétricas son favorables, pero debe mantenerse un umbral bajo para decidir una cesárea en caso de que aparezcan signos de distrés fetal, una progresión del trabajo de parto enlentecida o deterioro de las condiciones maternas. Durante el trabajo de parto está recomendado el monitoreo fetal y el cardiovascular de la madre. La evaluación materna contempla la toma de la temperatura, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno cada una hora. El objetivo es mantener esta última, la saturación de oxígeno, por arriba del 94%. En consecuencia, con valores inferiores, podríamos utilizar oxigenoterapia. Debe llevarse adelante también en una habitación de aislamiento, tanto para el trabajo de parto como el nacimiento y los cuidados neonatales seguros. Se sugiere firmemente el seguimiento y control por un solo equipo profesional para maximizar el tiempo de evaluación clínica obstétrica a fin de disminuir la circulación. Este equipo también incluye a los licenciados en obstetricia y al personal de enfermería. Recomendaciones de equipo de protección personal para estos casos la veremos en breve. Pero vayamos a lo concreto en relación al trabajo de parto. Lo ideal es que este sea de inicio espontáneo con progresión favorable hasta esperar el parto vaginal. Algunos protocolos consideran la utilización del forceps para cortar el periodo expulsivo, ya que el pujo activo sostenido puede ser difícil de mantener en el tiempo mientras se usa barbijo. Y aquí nuevamente entonces volvemos al equipo de protección personal. Con respecto a las pacientes embarazadas sin diagnóstico de COVID-19, pero que podrían ser portadoras asintomáticas del virus, se recomienda ejercer la precaución de ponerles un barbijo, ya que no está claro si existe un mayor riesgo de exposición para el personal de salud que asiste al parto sin medidas de protección.
Es decir, que además de usar el barbijo, la paciente, nosotros también deberíamos ponernos barbijo, antiparras y eventualmente la máscara facial. Solo nosotros sabemos cuál es el contacto, muchas veces íntimo, de un profesional que acompaña a una paciente en trabajo de parto y sobre todo en su etapa final. Además, para minimizar los riesgos de transmisión vertical, es aconsejable clampear el cordón umbilical en forma precoz y evitar el contacto piel a piel, pero insisto con esto, en pacientes COVID positivas. Por otro lado, en relación al acompañamiento, en este momento es difícil garantizar el derecho absoluto al mismo a las personas que están en situación de trabajo de parto y parto y es de suma necesidad hacer prevalecer la bioseguridad para evitar la propagación del virus. Se recomienda no más de un acompañante por cada gestante o puérpera, siempre que se pueda respetar o garantizar las distancias mínimas sugeridas entre las personas y por supuesto en relación a la organización de la institución. Bajo ningún punto de vista estarán permitidas las visitas de niños y niñas durante la pandemia. Es importante que recordemos cuál es el papel de los pequeños relacionado a la transmisión al ser portadores asintomáticos la gran mayoría de las veces. En relación al recién nacido, se internará separado de la madre, manteniendo el aislamiento respiratorio hasta obtener el resultado de dos PCR negativas separadas por 24 horas. En relación a los recién nacidos que enfermaron, todos presentaron en general enfermedad leve. Ir terminando ya, en relación a la lactancia, se sugiere en la población general continuar con la misma. En aquellas pacientes que son positivas, la recomendación es no amamantar en forma directa, tendrán que extraerse la leche mecánicamente y ser administrada por otra persona. Para tal fin, debemos proveerles de bombas de extracción y adherirnos estrictamente a las normas de esterilización. La bomba no podrá ser compartida con otra paciente y la extracción se realizará en la habitación donde se realiza el aislamiento. Como se comentó al principio, no hay evidencia ninguna a la fecha de presencia del virus en la leche materna. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Inicialmente que las pacientes embarazadas no son más susceptibles de contagiarse ni de complicarse. Habitualmente la gran mayoría cursa cuadros con síntomas leves. Por otro lado, no se ha demostrado transmisión vertical. Volvemos nuevamente hoy a 13 de abril. La definición de caso y algoritmo frente a los casos sospechosos debe revisarse permanentemente porque está cambiando. La información es bien dinámica. Es importante también que tengamos los conceptos correctos en relación al uso adecuado del equipo de protección personal. Cuidémonos, trabajemos en equipo. La conducta frente a los casos sospechosos será siempre la internación con motivo de aislamiento. La vía de nacimiento será teniendo en cuenta la condición clínica y obstétrica. Dijimos que en el mejor de los escenarios el trabajo de parto debe presentarse en forma espontánea y tener un parto vaginal. Y por último, continuar con la lactancia materna siempre con las medidas de extracción y esterilización adecuadas. Aquí les dejo la bibliografía en la cual se ha basado toda la presentación. Despedirme, no sin antes agradecerles estos minutos de atención. Les dejo mi mail por si tienen alguna pregunta que me quieran hacer en privado. Y hoy más que nunca, citando a la profesora Forlisi, que la fuerza nos acompañe y nos encuentre muy unidos. Hasta luego.